por la parte de JJ Welding, bienvenidos una vez más. Por la parte de Coalescencia, somos un equipo de trabajo y esperamos por el ingeniero Lázaro para el desarrollo de su presentación. Y entonces, a partir de este momento los dejo a cargo a Lázaro para que se pueda realizar su conversación. Muchas gracias, José. No sé si... A ver... Muchas gracias, José, por la introducción. Nada más para confirmar si se escucha muy bien el audio. Sí, buenas noches. Excelente, muy bien. Pues vamos a iniciar. Es un tema, el tema que vamos a ver el día de hoy es parte del seminario digital de preparación que tenemos diseñado para las personas candidatos que quieren aspirar a la certificación internacional CWI por la AWS. Tenemos destinado, como bien dijo José, 45 minutos aproximadamente para la presentación y al final pues tendrá la oportunidad de hacer algunas preguntas. El tema, vuelvo a repetir, es extenso, tratamos de acotarlo a este tiempo de esta presentación y como dijo José, por favor vayan haciendo anotaciones de los temas que vayamos viendo, ¿no? Porque hasta el final se va a realizar la sesión de preguntas y respuestas. Pues señores, muchas gracias por conectarse a tiempo. Mi nombre es Lázaro Magaña, ingeniero civil de profesión, originario de Villahermosa, Tabasco. Actualmente nos ubicamos en Guadalajara, Jalisco, México. Inspector de soldadura CWI desde el 2015. Experiencia en transporte, en estructuras, tuberías de conducción, en diferentes materiales y bueno, gracias a la oportunidad de JJ para poder realizar este webinar y transmitir esta información que creo muy relevante. De hecho, es uno de los temas medulares que debería conocer o debe conocer un inspector de soldadura para poder realizar o desempeñar su trabajo de manera correcta, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar. Tenemos preparada una presentación. Déjenme proyectarla. Ahí está. Nada más, por favor, confírmenme si alcanzamos a ver todos la presentación. José, ¿sí se alcanza a ver bien? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Pues vamos a iniciar, señores. Ese es el tema, es el módulo 8 de este seminario de preparación para inspectores en soldadura. El tema es metalurgia de la soldadura para inspectores. Cabe mencionar que ese es un tema muy relevante porque entendiendo estos conceptos podemos sensibilizarnos en algunos problemas que pudiéramos tener, problemas metalúrgicos en las conexiones soldadas que hagamos, ¿no? Si me ayudan por favor ahí con el audio para poder Ya vamos a un momento, Lázaro, por favor. Le agradecemos mantener el audio, por favor, sus micrófonos cerrados, por favor. Y utilizamos el chat. Ya vamos a hacer. ¿Continuamos? Ya. Sí, continuamos, Lázaro. Muy bien, señores. Primero que nada hay que definir dos conceptos claves. La metalurgia por un lado y la metalurgia de la soldadura. Como indica la presentación, la metalurgia es la ciencia que se ocupa de la estructura interna ¿de quién? De los metales. Y la relación que existe de esta estructura interna con sus propiedades mecánicas. ¿Sale? Los metales tienen una estructura cristalina y tienen un arreglo definido que vamos a ver más adelante. Y dependiendo de ese arreglo, se va a derivar las propiedades que va a tener ese metal. Entonces la metalurgia se encarga de analizar esa relación que existe entre estructura y propiedades. Ahora, metalurgia de la soldadura, ¿qué significa o cuál es la definición? Bien, la metalurgia de la soldadura se ocupa de diversos cambios que ocurren en el metal cuando se une por medio de soldadura, especialmente aquellos cambios que afectan sus propiedades mecánicas. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hacemos una soldadura, comúnmente vamos a generar un calor a una temperatura de soldadura.
Ese calor aportado en la junta hace que se haga precisamente la coalescencia o la fusión de los materiales, sobre todo en procesos de soldadura de arco, y esos picos de temperatura pueden en algún momento dado afectar las propiedades mecánicas. Entonces la metalurgia de la soldadura se encarga de verificar esos cambios que ocurren cuando se aplica calor en la junta. ¿Sale? En la imagen que tenemos aquí en la parte superior derecha es la imagen de un cordón de soldadura y, como pueden darse cuenta, las temperaturas que alcanzamos durante el proceso de soldadura. ¿Vale? Son temperaturas que alcanzan inclusive el punto de fusión. Es decir, los materiales se vuelven líquidos de manera localizada para poder unirse con el material de aporte y el metal base. Entonces, la velocidad que nosotros, la velocidad de enfriamiento con la que se va a enfriar, válgase la redundancia, esa soldadura, va a depender las propiedades mecánicas resultantes en la junta. Es muy importante entonces conocer cómo esas temperaturas, los rangos sobre todo, y las velocidades de enfriamiento, cómo afectan dichas propiedades, ¿sale? Cuando nosotros aplicamos calor a un metal, aumentamos su energía. Y cuando decimos aumentar energía, quiere decir que los átomos que están en una posición fija en un metal empiezan a vibrar con mayor energía, ¿sale? A eso se le conoce como difusión. Puede haber una difusión o que un átomo de un elemento se difunda a través de la estructura cristalina del material. Esa velocidad de enfriamiento también va a resultar ¿en qué? En una transformación en estado sólido, que vamos a ver más adelante a qué se refiere ese concepto. La soldadura también, o el calor aplicado, puede tender a hacer una deformación térmica en la junta. Todos estos temas los vamos a abordar más adelante a detalle. Y también esa misma deformación térmica puede generar un concepto que se conoce como el esfuerzo residual, derivado de esfuerzos de contracción, ¿sale? Recordemos que cuando aplicamos calor, el material alcanza una temperatura alta, empieza a haber difusión, empieza a haber una dilatación, pero cuando se enfría, se hace un mecanismo a la inversa, una contracción, ¿sale? Entonces vamos a ir avanzando, señores. Los metales tienen diferentes propiedades mecánicas. Del lado izquierdo van a poder ver una lista de las diferentes propiedades. La primera y la más importante, o una de las más importantes, la resistencia. Esta resistencia se puede dividir en varios tipos de resistencia. Resistencia a la tensión, resistencia a la compresión, a la fatiga, ¿sale? También tenemos la dureza, que es la capacidad que opone un material a ser penetrado por un material o un objeto más duro que él. La ductilidad, capacidad que tiene un material de deformarse sin llegar a la falla. Y la tenacidad, estas dos propiedades van de la mano. La tenacidad es la cantidad de energía que el metal absorbe antes de fallar. Y la fatiga, pues es una carga que varía con el tiempo y también varía en magnitud, ¿sale? Todas estas propiedades pueden verse afectados por cambios metalúrgicos durante la soldadura, que vamos a ver más adelante en la presentación. Pero también se ven afectados por algunos requerimientos de fabricación. Cuando vamos a hacer una junta soldada, ya sea que la junta es para una estructura, una línea de conducción, un recipiente a presión, el proceso de fabricación también puede afectar esas propiedades. Y aquí en el lado derecho tenemos enlistados algunos procesos o requerimientos de fabricación que precisamente afectan esas propiedades. ¿Cuáles son? El precalentamiento. El postcalentamiento es el calor que se le agrega a la junta soldada después que fue terminada. La temperatura entre pasos cuando hacemos soldaduras de múltiples pasos. La entrada de calor, el heat input, este es un concepto bien importante que debemos de entender para discernir cómo afecta esta entrada de calor en las propiedades mecánicas de nuestra junta. Por ejemplo, hay algunos proyectos que piden el stress relief o un alivio de esfuerzos. Son tratamientos que precisamente tienen la finalidad de mejorar propiedades. Cuando decimos afectar las propiedades, hay de dos: o las mejoramos o las disminuimos o la empeoramos, ¿verdad?
Y por último, tratamientos térmicos que se le pueden dar también a la junta de soldadura, que vamos a tocar algunos tratamientos en esta presentación. Tenemos ¿sí? ¿Alguien tiene algún comentario? O por favor, si me ayudan ahí a... Lázaro, Sí. sería bueno, porque hay una persona que está haciendo una pregunta. Sí, adelante. Quisiera que si la podemos hacerla antes de llegar al ciclo de preguntas. Adelante. Y nos comenta que por qué hoy en día ASME no se señalan valores de dureza para dar conformidad a un alivio de tensiones. ¿Podríamos ayudarlo con eso? Sí. ¿Cómo se llama la persona? Víctor Guerrero. Víctor Guerrero no. Muy bien, Víctor. Gracias por la pregunta y por unirte a este webinar. Fíjate, algo curioso que pasa con los códigos de fabricación. Un servidor está más familiarizado con el código de 1.1, es el código que más he tenido la oportunidad de aplicar, pero también con ASME, ¿verdad? ASME sección 9, sección 8 y algunos de tuberías. Lo que pasa con los códigos es que a veces no quieren comprometerse en poner ciertos requerimientos. Recordemos que los códigos de fabricación dan un panorama general y una directriz general de cómo debes de fabricar cumpliendo ciertos requerimientos mandatorios. Pero hay requerimientos muy particulares. Entonces no podemos decir que, por ejemplo, una dureza de 230 Vickers máximo va a ser lo mismo para un recipiente a presión de un material cromo molibdeno que un acero al carbono de baja aleación, no sé. Entonces va a depender de la aplicación en particular. Entonces comúnmente lo que hacen los códigos es, a ver, yo no te voy a poner el requerimiento, lo que te digo es, ¿sabes qué? Pregúntale a tu cliente o al departamento de ingeniería de tu cliente cuál es el requerimiento que ellos necesitan para su aplicación en particular. Y de hecho el código de 1.1 en su versión 2020 hizo una modificación en algunos requerimientos. Por ejemplo, antes pedían, en la versión 2015, en la prueba de tenacidad, te decía, necesito que saques 3 probetas o 5 probetas en el centro de la soldadura, 3 probetas o 5 probetas a 5 milímetros de la línea de fusión y otras 5 a los 3 milímetros de la línea de fusión. Como esto es, tal vez, este requerimiento aplica para tiene aplicación en ciertas aplicaciones particulares, en otras no. Actualmente en la versión 2020 dicen, ¿sabes qué? Olvídate, sácame 3 probetas o 5 del centro de la soldadura y las demás en la zona afectada donde tú quieras. Que el departamento de ingeniería de diseño de tu cliente indique cuál es su necesidad para no entrar en conflicto de poner requerimientos que tal vez no apliquen para todos, ¿va? Básicamente es por eso. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lázaro. Muy bien. Podemos esperamos, Víctor, que podamos tener ya con esta respuesta algo y a todos los participantes vamos a ir realizando notas sobre las preguntas y vamos a llegar a la parte de hacer las respectivas aclaratorias. Mientras ya Lázaro puede continuar y seguir con la presentación. Muchas gracias. Sí. Miren, los cambios en propiedades mecánicas que puede haber en un material, en una junta soldada, lo podemos dividir en 2 categorías. Del lado izquierdo tenemos la categoría 1. Esta categoría 1 indica que cuando aplicamos soldadura vamos a llevar de una temperatura ambiente a una alta temperatura, a la temperatura de soldadura. Y después vamos a llevar de esa alta temperatura a la temperatura ambiente. Lo normal es que esa temperatura, tanto de calentamiento como de enfriamiento, sea lento. Eso sería lo recomendable, al menos para aceros al carbono. Pero existen otros cambios que se conocen que no están en equilibrio, y es la categoría número 2. Y no sé si alguno de ustedes ha visto las películas de Rambo, donde se hace sus propias herramientas, calienta el material a una temperatura de transformación, y después ¿qué hace? Lo mete en agua o lo mete en aceite quemado, con la finalidad de hacer un enfriamiento brusco para cambiar sus propiedades. A ese tipo de cambio se le conoce que es de categoría número 2. ¿Por qué? Porque los cambios son muy rápidos, sobre todo en la velocidad de enfriamiento. Vamos a ver más adelante qué provoca este tipo de cambios tan bruscos.
En la imagen que tienen a continuación en este slide vemos la estructura cristalina que mencioné en un inicio de un metal. Esa es una de las principales características de los metales. Tienen un arreglo definido. Como pueden darse cuenta en la imagen de la derecha, esta que está aquí. Lázaro, Sí. disculpa, no se está presentando. No lo vemos, no se está presentando. ¿No ven el slide? La lámina no se está mirando la lámina. Yo sí, señor. ¿Sí la ven? Y se está bien. Sí. Ok. Perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, fíjense la estructura del lado derecho, esa que subrayé con rojo, es una estructura amorfa, es decir, no tiene un arreglo definido. Materiales, por ejemplo, como los polímeros pueden presentar esta forma o inclusive el vidrio, son estructuras amorfa. En cambio, un metal tiene una estructura cristalina, es decir, un arreglo tridimensional con una simetría y que en las tres direcciones, en las tres direcciones podemos tener el mismo arreglo, ¿no? Eso se le conoce como una estructura cristalina en los metales. Cada átomo tiene una posición particular, ¿sale? Esos átomos están compactos por el hecho de ser un material sólido, aunque no están quietos del todo. Aunque estén a temperatura ambiente, siempre va a haber una vibración, ¿sale? Entonces, existen unas fuerzas dentro de esos átomos, una fuerza de repulsión, es decir, que por más que se quiera unir un átomo con otro, tienden a separarlo. Esa propiedad de repulsión nos beneficia cuando nosotros ese material, esa estructura cristalina, le metemos un esfuerzo ¿de qué? De tensión, ¿sale? Hay una fuerza de atracción entre átomos que se contraponen a ese esfuerzo de tensión. De igual forma, existe una propiedad o una fuerza de atracción entre los átomos que precisamente me van a ayudar cuando le metamos algún esfuerzo ¿de qué? De compresión, para que no se deforme. Esa es una de las propiedades principales de los metales que son buenos para la tensión y para resistir esfuerzos de compresión. No sé de qué países nos estén viendo, ¿verdad? Pero al menos aquí en México existe en la industria de la soldadura un concepto que lo usamos de manera errónea, el concepto de cristalización. Cuando un material viene duro, con algún golpe se fractura, entonces comúnmente decimos, es que es un material que viene cristalizado. Ese término cristalizado no es un término estandarizado, ¿vale? Lo correcto es un material frágil, ¿sale? Cristalización realmente no lo pudiéramos aplicar como una propiedad. Lo que sí es que el metal tiene una estructura cristalina. Eso sí es importante, que lo vimos en el slide anterior. ¿Sale? Entonces vamos a ver ahorita un concepto importante, una transformación de fase sólida. ¿A qué hace referencia esto, señores? Fíjate que los metales tienen una propiedad que se conoce como alotropía, o que es un material alotrópico. Este concepto es muy importante porque indica que puede estar de una estructura cristalina a otra en diferentes temperaturas. Vamos a ver más adelante cuáles son esas estructuras cristalinas. Entonces, como pueden darse cuenta aquí en este esquema, el acero, por ejemplo, puede estar a cierta temperatura en una fase sólida A, pero cuando vamos aumentando la temperatura puede cambiar a otra fase sólida B. Ese tipo de cambios en su fase o en su arreglo cristalino se le conoce como alotropía. Y fíjate bien, ahí tenemos el concepto, la unidad o la celda unitaria más bien de la estructura cristalina. Es importante conocer esta celda unitaria porque dependiendo del arreglo que tenga esa celda, se van a derivar las propiedades. ¿Por qué? Porque como es un arreglo simétrico tridimensional, esa celda unitaria es precisamente como su nombre lo indica, me va a decir las propiedades que tiene de manera unitaria y que se va a replicar o a repetir en todas direcciones. Y aquí tenemos los tres tipos de arreglos o de estructuras cristalinas típicas en un acero al carbono. Por ejemplo, la primera que está aquí arriba se conoce como BCC, que por sus siglas en inglés es
body cubic center, o que es un arreglo cúbico centrada en el cuerpo. Es decir, tenemos en cada vértice un átomo y en medio vamos a tener otro. Y ese arreglo se va a repetir en todas direcciones. La otra es la FCC, que es Face Center Cubit, o cúbica centrada en las caras. No va a haber un átomo en medio, sino los átomos van a estar en cada una de las 6 caras del cubo, y aparte una en cada vértice. Y por último tenemos el HCP por sus siglas en inglés, que es el hexagonal compacto. Es un prisma hexagonal con un átomo en cada vértice, uno en medio de cada hexágono y un triángulo en medio, ¿verdad? Tres átomos en medio. Ahora me van a preguntar, ¿y eso para qué nos sirve? Pues vuelvo a repetir, esa estructura o ese arreglo que se va a repetir en todas direcciones nos va a definir las propiedades mecánicas, ¿sale? Por ejemplo, el cúbico central en las caras comúnmente lo tienen los aceros inoxidables austeníticos, también el acero también lo puede tener, y cuando tenemos este arreglo vamos a tener un material que es muy dúctil y tenaz, ¿sale? Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí, vamos a ver ciertos conceptos importantes acerca de la solidificación de la soldadura. Fíjate que cuando vamos a hacer una soldadura, lo podemos idealizar como un vaciado, ¿sale? Como una colada. Es decir, el material base alrededor, como va a tener una temperatura menor, va a fungir o va a tener la función de un molde. Y la soldadura va a ser cuando nosotros fundamos el metal de aporte, y ese molde va a hacer que se sostenga el líquido, y de ahí va a empezar a solidificar. Y fíjate bien, aquí vamos a ver un concepto nuevo, lo que es el crecimiento dendrítico y lo que es nucleación y crecimiento. Como la parte donde hay un gradiente térmico, es decir, una diferencia de temperatura, es precisamente en el límite de ese bisel, por ejemplo, de la junta. Del lado del material base tenemos una temperatura menor que la soldadura. Entonces, en ese punto, como hay una diferencia de temperaturas, va a iniciar lo que se conoce como nucleación y crecimiento. Si hay ciertas impurezas en el metal líquido, ahí se va a empezar a formar un cristal, como si fuera un copo de nieve. Ya ven que un copo de nieve tiene como un arreglo, como si fuera un pino, y va creciendo en todas las direcciones. De esa misma manera se solidifica el acero o los metales. Tiene un crecimiento, a partir de esa nucleación empieza a crecer la dendrita, que serían estos como copos de nieve, ¿verdad? Que se ven aquí. Y ese crecimiento va a frenar, o se va a detener hasta que se junte con otra dendrita que va creciendo. Y vamos a formar lo que se conoce como grano. Ese grano lo podemos ver ya aquí. El grano ya es un material solidificado, ¿verdad? Y lo que está alrededor, lo que define la forma del grano, es el límite de grano, ¿sale? Entonces, volvemos a repetir, ese grano se va a detener el crecimiento hasta que se topa con otro grano que va creciendo. Y la última zona en una soldadura que se va a enfriar, y eso es bien importante que lo entendamos, es la parte central. En algunos procesos de arco sumergido en soldadura, vamos a tener un concepto, un defecto que se conoce como grieta en caliente. Esa grieta en caliente comúnmente se da en el centro de la soldadura. Y la razón es porque esa zona es la última que se termina en enfriar. Entonces sus propiedades mecánicas no son tan buenas porque se solidifica hasta lo último. De ahí se puede derivar ese tipo de agrietamientos en caliente. Ahora, ¿y de qué me sirve conocer que un acero crece una dendrita y luego se forma un grano y que existen los límites de grano? ¿De qué me va a servir conocer esto? Pues bien, cuando hacemos una metalografía y medimos el tamaño del grano también va a depender, me va a indicar el tipo o las propiedades mecánicas que puede tener la junta. Por ejemplo, un grano fino como el que tenemos aquí en el lado izquierdo va a ser excelente para temperatura ambiente y para bajas temperaturas. Si, por ejemplo, tenemos una estructura que queremos que sea tenaz
o que va a estar en servicio a muy bajas temperaturas, se recomienda que tengamos una estructura con granos pequeños. Ahora, si lo que queremos es buena propiedad a alta temperatura, pues nos convendría un grano grueso, ¿sale? Como podemos verlo aquí del lado derecho. Para eso nos sirve conocer los tamaños de los granos. Y aquí tenemos una gráfica muy interesante, señores. Fíjese bien, en la línea horizontal tenemos temperaturas de impacto, ¿sale? Recordemos que conforme va bajando la temperatura, menor propiedad de tenacidad vamos a tener, y entre más temperatura tenemos, mejores propiedades de tenacidad. Entonces, fíjate bien cómo el refinamiento del grano, aquí está este concepto, refinamiento de grano es un tratamiento que se le da al material para hacer los granos más homogéneos y pequeños. Y fíjate, en la línea vertical tenemos el incremento en la resistencia a la cedencia, que esa es una propiedad mecánica muy importante, sobre todo para los diseñadores. Fíjese cómo el refinamiento de grano, la gráfica va hacia la derecha, quiere indicar que conforme voy bajando voy haciendo más pequeño el grano, voy aumentando la tenacidad a baja temperatura. Y por el contrario, si tenemos presentes precipitaciones, le metemos más contenido de carbono al acero, o tenemos presentes ciertas dislocaciones, que ese es un tema que no vamos a abordar el día de hoy. Si bien es cierto, vamos a incrementar resistencia, vamos a disminuir la tenacidad a baja temperatura. ¿Sale? Muy bien. Ahora, los metales puros no tienen buenas propiedades mecánicas. Por ejemplo, el oro puro no tiene buenas propiedades mecánicas. El hierro no tiene buenas propiedades mecánicas. Tenemos que combinarlo con otro elemento para generar lo que se conoce como una aleación. Cuando tú le agregas un elemento aleante a una matriz de un solo elemento, por ejemplo, le añadimos carbono al hierro, genero una aleación. En este caso, la aleación sería el acero. El acero es una aleación entre hierro y carbono. Por ejemplo, también aquí tenemos una aleación que se conoce como bronce. El bronce es la combinación entre el zinc y el cobre. ¿Sale? ¿Con qué intención metemos esos elementos de aleación? Para mejorar propiedades mecánicas. Ahora, ¿y cómo agregamos ese elemento a mi estructura cristalina que ya vimos anteriormente? Existen dos formas. Como pueden verse en el slide, tenemos una aleación intersticial y una aleación sustitucional. Va a depender del tamaño del átomo del elemento aleante. Si el tamaño del átomo del elemento aleante es muy pequeño, entonces va a tener una aleación intersticial. Quiere decir que va a entrar o se va a colocar ese elemento aleante entre la matriz, entre los espacios vacíos que existen entre un átomo y átomo. Ahí se va a colocar. Y cuando se coloca en esa red, entre los espacios vacíos, entre átomo y átomo de la matriz, va a deformar la red. Esa deformación de la red me genera mejores propiedades mecánicas. ¿Sale? Si el elemento aleante tiene un átomo mayor, tamaño inclusive igual o mayor a la matriz, entonces va a tener una aleación sustitucional. Es decir, se va a alojar, va a quitar de la retícula al elemento de la matriz y se va a colocar él en el punto donde estaba el otro átomo, ¿no? Por eso se llama sustitucional. Y también va a generar una deformación que por ende va a mejorar propiedades mecánicas. Muy bien, vamos a entrar a otro concepto, señores, que se conoce como microestructura. La microestructura de un material, de un metal, está definido por tres cosas que vienen aquí del lado izquierdo. El arreglo que tienen los granos, que ya lo vimos. El límite de grano, que también ya sabemos qué significa el límite de grano. Y las fases presentes, que eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, fíjense en esta micrografía de en medio, tenemos aquí esto que ven aquí en color oscuro, tenemos aquí una fase presente. Ahí le ponen la letra P. Y por este lado las zonas blancas o más claras es otra fase. En ese material aquí tenemos dos fases presentes. Por un lado la perlita y por otro lado la ferrita.
tanto el arreglo de los granos, el límite de grano y esas fases presentes, ¿qué me van a definir? Ya lo habíamos visto, ¿no? Las propiedades de dicha aleación. Obviamente también van a verse afectados por la composición química de la aleación, el porcentaje de elementos aliantes que va a tener, que vamos a ver un concepto más adelante que se conoce como carbono equivalente. También otras operaciones, por ejemplo, conformado, tratamientos térmicos también van a afectar esas propiedades y algunas operaciones de soldadura. Y aquí tenemos, señores, el diagrama de dichas fases, ¿no? Acá decíamos que tenemos dos fases presentes. Bueno, ¿y cómo puedo predecir qué fases va a haber en el acero? Pues precisamente con un diagrama de fase. Aquí tenemos en la imagen de la derecha el diagrama de fase del hierro-carbono, o sea, del acero. En el lado de las... vamos a hacer un pequeño zoom aquí, señores. Aquí. En el lado de la horizontal tenemos el porcentaje de carbono que va a tener la aleación. Entonces, una vez que conocemos qué porcentaje de aleación tiene nuestro acero, vamos a poder venir a esta tablita y vamos a ver en qué temperatura hay una fase presente y a qué temperatura hay otra fase presente. Recuerden que el material es alotrópico. Puede tener presente diferentes fases a diferentes temperaturas. Y en el lado de las verticales tenemos del lado izquierdo la temperatura en grados Fahrenheit y lado derecho temperatura en grados centígrados. Aquí lo importante es ver que tenemos diferentes fases. La más alta, cuando tenemos una temperatura arriba de los 1300 grados, vamos a tener 100% líquido, ¿sale? También existe aquí a estas temperaturas, por ejemplo, tenemos aquí la ferrita, un tipo de ferrita que se genera a muy alta temperatura. En esta zona tenemos presente en el acero, en la matriz del acero, vamos a tener presente tanto líquidos como la fase austenita. En esta figura de aquí de en medio, eso es bien importante, señores, porque aquí está la fase que se conoce como austenita. Y por ahí es importante discernir o mencionar ahorita que la mamá de todas las demás fases, ferrita, perlita, cementita, que vamos a ver más adelante, la mamá de todas esas fases es la austenita. Es decir, primero tiene que ser 100% austenita nuestro material para después poderlas separar en las otras fases. ¿Vale? Entonces, fíjate bien. Aquí tenemos ya a más baja temperatura, vamos a tener, por ejemplo, aquí en esta zona austenita más ferrita. En esta zona bien pequeñita, 100% ferrita. De aquí para acá vamos a tener ferrita más cementita. Aquí tenemos lo que se conoce como perlita y ferrita. Y de este lado, perlita y cementita. Vuelvo a repetir, esas fases van a depender de dos cosas. Contenido, en este caso contenido de carbono en porcentaje y temperatura a la cual llevamos nuestro material. Y aquí tenemos unas líneas bien interesantes. La línea A1, la línea A3 y la línea ACM. La línea A1 se conoce que es una línea de una temperatura de transformación inferior o baja. ¿Por qué? Porque es el punto donde podemos empezar a tener la presencia de austenita, que recordemos, es la mamá de las demás fases. ¿Sale? Si queremos cambiar propiedades mecánicas de un material, hay que llevar una temperatura de transformación o de austenización. Y luego tenemos unas líneas que ya dividen la zona de 100% austenita, que es la A3, y la ACM, que son líneas o temperaturas de transformación superior. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, un material, un acero que tiene 0.8 de carbono, si seguimos aquí, ¿dónde vamos a tener 100% de austenita? A partir de la temperatura de 723 grados centígrados o 1333 grados Fahrenheit. A partir de esta temperatura vamos a tener 100% austenita, que es una temperatura de transformación. Una vez que tenemos esa temperatura, dependiendo de la velocidad de enfriamiento, podemos tener una fase u otra, ¿sale? Y algo importante también que hay que mencionar aquí, señores, y pongan atención, es lo siguiente. Y eso puede ser una pregunta inclusive de examen, ya más adelante les va a comentar ahí José al respecto. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje máximo de carbono en una aleación hierro-carbono para que se llame acero? ¿Sale?
¿Qué porcentaje de carbono es el máximo para considerarse acero? Después de 2% ya no se llama acero, se llama hierro o iron, ¿vale? De 2% hacia abajo todavía se conoce como un acero, ¿sale? Y aquí viene la diferencia entre un acero de bajo carbono, mediano carbono y alto carbono, ¿sale? Muy bien. Aquí tenemos la primera fase, la ferrita. ¿Cómo se ve? Como lo tenemos aquí en la imagen. Son comúnmente granos equiaxiales, es decir, un grano de un tamaño, de una dimensión igual en todas sus direcciones. Y esta se logra cuando el enfriamiento es muy lento. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una parte del diagrama hierro-carbono. Tenemos un acero que tiene un porcentaje de 0.2% de carbono. Cuando lo llevamos a esta temperatura que está dentro del rango de austenita, que es el FCC, recuerden que es FCC, es cúbica centrada en las caras, vamos a tener 100% de austenita. Y conforme vamos bajando la temperatura, entramos a una zona de ferrita, que sería la zona blanca, más perlita, que se parece a una huella dactilar. Cuando hacemos la micrografía, así se ve. La perlita, como bien dijimos, parece una huella dactilar y tiene unas propiedades que es suave, es dúctil y se logra cuando el enfriamiento es lento. ¿Sale? Lo mismo, aquí está el punto 8 de carbono que pasa precisamente en este punto de la línea A1, recordemos. ¿Sale? A este porcentaje de carbono vamos a obtener 100% de perlita, que es combinación entre ferrita y cementita. Perdón. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no está en equilibrio? Todo lo que vimos anteriormente, ferrita, perlita, tal vez la cementita, se conocen que son transformaciones en estado sólido en equilibrio. ¿Por qué en equilibrio? Porque el enfriamiento es lento. Pero cuando aceleramos el enfriamiento y hacíamos el ejemplo de Rambo, cuando hacía sus herramientas y le enfriaba bruscamente, ya no se conoce que está en equilibrio, porque es un cambio, un enfriamiento muy brusco. Entonces ciertas fases que están a alta temperatura se pueden quedar retenidas porque el enfriamiento es brusco. ¿Qué fase vamos a tener en un acero al carbono en un enfriamiento muy rápido? Lo que se conoce como martensita. Martensita, aquí tenemos la imagen de una micrografía de la martensita. Esta fase no es recomendable porque si bien es cierto, tiene una alta resistencia a la tensión y también tiene mucha dureza, tiene bajas propiedades de tenacidad y de ductilidad. No es recomendable. Existen otros tipos de diagramas que no vamos a entrar a detalle en estos, por ejemplo los diagramas TTT, tiempo, transformación y temperatura, diagramas CCT, que es Constant Cooley Transformation. Son diagramas que se generan precisamente cuando modificamos las temperaturas de enfriamiento. Y un ejemplo muy rápido, aquí lo vamos a ver, déjame ponerle zoom. Por ejemplo, aquí tenemos las fases de austenita, pasa a ferrita, de austenita a perlita, de austenita a, esta es otra nueva, vainita, y de austenita a martensita. Recordemos, todas tienen que primero ser austenita para poderse convertir en otra fase. Y aquí tenemos diferentes curvas de enfriamiento. Tenemos en la vertical la temperatura y abajo tenemos el tiempo en que se tardó en enfriarse, ¿sale? Por ejemplo, un enfriamiento brusco que se lleve a cabo en cuestión de 10 segundos, por ejemplo, de una temperatura muy alta a una temperatura baja en 10 segundos, fíjate bien cómo la curva solamente pasa por la zona que se conoce como martensita. Como el enfriamiento es muy rápido, vamos a obtener 100% de martensita. Sin embargo, por ejemplo, si hacemos un enfriamiento un poco más lento, que pase por la zona de ferrita, que es mínima, pasamos por la zona de vainita y por martensita, entonces vamos a obtener un material que tenga martensita, que tenga ferrita y que tenga vainita.
¿sale? Para eso sirven este tipo de diagramas para determinar las fases que van a estar presentes en nuestros materiales. ¿Y cómo trasladamos esta información a la soldadura, que es lo que nos compete? Pues fíjate bien, aquí tenemos un diagrama donde tenemos una soldadura y las diferentes temperaturas que alcanza y la relación que hay contra el diagrama hierro-carbono que ya habíamos visto hace un momento, ¿no? Obviamente la zona central alcanza los picos más altos de temperatura, pues tiene que llegar a punto de fusión, ¿verdad? Por eso alcanza temperaturas acá en la zona líquida. Pero conforme me voy alejando de la soldadura, entro a una zona del material base que no alcanzó la temperatura de fusión, no alcanzó el estado líquido, pero sí alcanza temperaturas de transformación. Ya quiero que vaya quedando claro esos conceptos. Temperaturas de transformación o de austenización. Por ejemplo, a esa zona se le conoce como zona afectada térmicamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no se fundió, no se volvió líquido, sí alcanzó temperaturas de transformación. Fíjate bien, por ejemplo, la más cercana, que es el punto 1, alcanzó temperaturas de ¿cuánto? Arriba de los 2400 grados, estos son grados Fahrenheit, ¿sale? Y estamos 100% en la zona de austenita, por lo tanto, llegué a una temperatura de transformación y dependiendo de la velocidad de enfriamiento, voy a saber si voy a tener una estructura con buenas propiedades o una estructura o una fase con propiedades inferiores o de poca ductilidad. Entonces, toda esta zona, señores, se le conoce como zona afectada. ¿Hasta dónde? Hasta el punto 5, donde se alcanza una temperatura de ¿cuánto? Por debajo de la línea A1, que es la temperatura inferior de transformación, que comúnmente anda entre los 723 o 1330 grados Fahrenheit, ¿sale? Entonces, es bien importante, señores, entender este concepto de la zona afectada térmicamente, HAS por sus siglas en inglés. Y aquí tenemos una pequeña micrografía, ¿verdad? De cómo se ve la zona de soldadura. Vean cómo están los granos más finos. Luego tenemos la zona afectada por el calor. Si el enfriamiento es muy lento o le metimos mucho calor, que es el otro concepto que vamos a ver más adelante, que es entrada de calor, vamos a tener un crecimiento de grano. Y recordemos, lo veíamos al inicio, un grano grande, ¿qué va a tener? Va a tener baja tenacidad a bajas temperaturas, va a tener propiedades deficientes. La ductilidad y la tenacidad se van a ver afectados, ¿vale? Muy bien, y aquí está ese concepto. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Muy bien, la entrada de calor está en función de tres parámetros: corriente de soldadura o amperaje, voltaje y la velocidad en que el soldador se va desplazando. Una velocidad de desplazamiento rápida va aportando menos calor que una velocidad lenta. Aquí entra este detalle que a veces se cuestiona a muchas personas. A ver, ¿puedo oscilar el cordón o tengo que hacerlo recto? ¿Qué es mejor? La respuesta correcta es cordones rectos. Cordones rectos que genera una velocidad de desplazamiento mayor, por lo tanto va a generar una entrada de calor menor. Por eso se dice que la velocidad de avance, como ven aquí, es inversamente proporcional, porque entre mayor velocidad, menor entrada de calor, y eso es bueno para la soldadura. En cambio, la corriente y el voltaje son directamente proporcionales. Más voltaje, más amperaje generan mayor entrada de calor. Debe haber un equilibrio. Por eso es bien importante la calificación de los procedimientos de soldadura, y donde esta variable esencial, la entrada de calor, es importante respetarla. ¿Qué pasa a veces en los procedimientos de soldadura? Por querer avanzar más, mayor tasa de depósito, acabar, echar menos pases de soldadura, le subimos a los parámetros. Pero a veces el soldador lo hace a veces porque no conoce de estos temas. De ahí la importancia de que nosotros como inspectores apoyemos a los soldadores para poder hacerlo sensible en este tipo de conceptos. Recordemos, mayor entrada de calor, va a haber mayor crecimiento de grano en la zona afectada y voy a tener menores propiedades. Por eso
en algunos códigos de fabricación establecen que no debemos rebasar los parámetros recomendados por el fabricante del electrodo. ¿Por qué? Precisamente por lo que estamos hablando ahorita. El proveedor del alambre te garantiza la propiedad de su soldadura con ciertos parámetros. Si tú te excedes de esos parámetros, el fabricante del electrodo ya no te va a garantizar las propiedades. ¿Por qué? Porque estás incrementando la entrada de calor. Si tenemos una entrada de calor mayor, ¿qué va a pasar? La velocidad de enfriamiento se va a disminuir, es decir, que el enfriamiento va a ser lento. Y si bajamos la entrada de calor, la velocidad de enfriamiento se va a acelerar. O sea, es ni mucha entrada de calor ni poca. Tiene que haber un equilibrio. Por eso es bien importante la calificación de procedimientos, porque bajo ciertos parámetros de soldadura me va a indicar el PQR si las pruebas de tensión, de doblez, inclusive de Charpy, cumplen o no el requerimiento. ¿Sale? Vamos a adelantar esta. Fíjate bien, esta gráfica es muy interesante porque nos indica el tamaño del grano, que es la línea vertical, y vean aquí lo curioso, entre menor sea el número, es mayor el tamaño, así lo relaciona la ASTM, perdón. Y por el lado horizontal tenemos la entrada de calor, que se mide en energía por unidad de longitud, es decir, en julios o en joules por cada milímetro de soldadura o por cada pulgada de soldadura, ¿sale? Como a veces los números son muy grandes, por eso ponen kilojoules, miles de joules por cada pulgada, en este caso de soldadura. Fíjese cómo al aumentar la entrada de calor, voy incrementando el tamaño del grano. Y ya dijimos que eso no nos conviene, a menos que la aplicación sea para alta temperatura. Ok, el precalentamiento, señores, ¿para qué nos sirve? Reduce la velocidad del enfriamiento, es decir, hace que el enfriamiento sea muy lento. Pero también podemos tener una zona afectada por el calor muy ancha. Entre mucho calor de precalentamiento le meta a la junta, también voy a tener un ancho de la zona afectada mayor, ¿no? Y cuando no le meto precalentamiento, se va a incrementar la dureza porque se aumenta la tasa de enfriamiento, pero voy a tener una zona afectada muy angosta. Vuelvo a repetir, eso tiene que ser un balance entre temperaturas, ¿no? Ahora, en función de qué está la selección de la temperatura de precalentamiento, básicamente de dos. Vamos a ver la primera ahorita, que es en función del espesor. Entre más espesor tengamos, como vamos a tener más masa de acero, en este caso estamos enfocándonos en aceros al carbono, entre más masa de acero, cuando inicie el arco, la masa que está a una temperatura menor que la soldadura va a jalar el calor y la soldadura se va a enfriar más rápidamente. Entonces, como podemos ver en esa tabla, entre más espesor tengamos, mayor temperatura mínima de precalentamiento nos van a requerir, ¿sale? Y entre menos espesor, aquí hay algo curioso. Si tienes espesores muy grandes, el enfriamiento va a ser muy rápido. Cuando tienes un espesor delgado y una pieza muy pequeña, el calor de la soldadura va a calentar la pieza, ¿sale? Va a llegar el punto donde no va a haber hacia dónde difundir el calor y el enfriamiento va a ser lento, ¿no? Por eso a espesores delgados la temperatura de precalentamiento son menores. Y también la temperatura de precalentamiento se puede seleccionar en función de un concepto nuevo que vamos a ver que se conoce como carbono equivalente. El carbono equivalente, señores, no es otra cosa que la relación que existe entre los elementos de aleación, que creo que ya queda claro ese concepto, los elementos de aleación que se le mete, en este caso al acero, cómo impactan en sus propiedades. Y se desarrolló una fórmula, no tengo ahorita el dato preciso de quién es, hay diferentes fórmulas de carbono equivalente. Esta no sé quién es el autor, ¿verdad? Igual se los comparto después. Esta fórmula está limitada para aceros al carbono que tengan 0.5 de carbono, ¿sale? Y que tengan 1.5 de manganeso como máximo, ¿sale? Y fíjate muy bien, el primer elemento que aparece en la fórmula precisamente es el carbono. ¿Qué porcentaje de carbono tiene el acero?
y luego lo voy a sumar con el porcentaje de manganeso y dividirlo entre 6 y así sucesivamente, ¿no? El resultado de esa entrada de calor, por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde me dicen los rangos del carbono equivalente y del lado derecho me indican las temperaturas sugeridas de precalentamiento, ¿sale? Lo importante aquí es decir que entre mayor carbono equivalente, más temperatura de precalentamiento va a requerir. ¿Por qué? Porque se entiende que un carbono equivalente alto es que tiene un porcentaje de carbono también alto. Y recordemos que el carbono es un elemento aliante que va directamente relacionado a aumentar resistencia, aumentar dureza, pero disminuir soldabilidad. Y por último tenemos el espesor del material base, es igual de la tabla que vimos anteriormente. Entre más masa tengamos, mayor es la tasa de enfriamiento. Entre menor masa o menor espesor, menor velocidad de enfriamiento. Y vamos a ver rapidito, señores, los tratamientos térmicos que existen, que son el recocido, normalizado, el temple, revenido y algunos tratamientos térmicos posterior a la soldadura. Esta gráfica es muy interesante. Por ejemplo, el recocido, que es el primero, es un tratamiento de ablandamiento para incrementar ductilidad. Entonces, el primer concepto es llevar a la temperatura de transformación, que ya entendemos que es llevar a una fase austenita, y después mantener, el holding es mantener a esa temperatura, y después ir enfriando y empezar el enfriamiento, ¿no? Hasta temperatura ambiente. Si se dan cuenta, esta línea azul, que es el del recocido, es el que tarda más en enfriarse, el enfriamiento es muy lento. ¿Qué vamos a obtener? Un material dúctil, blando o poco duro, y con una reducción en su resistencia. En cambio, el normalizado, que es la gráfica que está aquí verde, tiene un enfriamiento todavía un poco más rápido, pero vamos a tener también propiedades interesantes o buenas. El normalizado comúnmente se conoce que es un tratamiento de homogeneización, es decir, hace homogénea la estructura, vamos a llamar un refinamiento de los granos. El siguiente tratamiento es el temple. Ya el temple es esa línea negra. Fíjate muy bien cómo el enfriamiento es de golpe, es muy rápido. Recordemos que este tipo de tratamientos generan una mayor dureza. Fíjate bien, la última columna es la dureza Rowell C, tiene 65. Es el que tiene la mayor dureza. Eso no es tan conveniente. Comúnmente después de un templado sigue otro tratamiento que se conoce como revenido, que es la siguiente gráfica. Una vez que ya hicimos el temple, volvemos a calentar, pero ya no llegamos a una temperatura de transformación. Mantenemos la temperatura y después enfriamos lentamente. ¿Para qué? Para mantener la resistencia, pero bajar ligeramente la dureza. Y el stress relief es un tratamiento que se le hace a la soldadura después de que se ha concluido, con la intención de liberar esfuerzos residuales. Comúnmente, si lo comparamos con los tratamientos anteriores, se conoce que es un tratamiento de revenido. ¿Por qué? Porque no alcanza una temperatura de transformación. ¿Sale? ¿Y a qué se le conoce como esfuerzos residuales? Es ese esfuerzo de contracción que se genera cuando se hace la aplicación de soldadura. Al aplicar calor, fíjate muy bien, la zona adyacente del cordón está fría o está a una temperatura ambiente. Hace la función de un molde. Como el material, cuando le incrementamos temperatura, se dilata, tiende a deformarse. Pero como tenemos unos moldes aquí al lado, esa deformación ya no se hace hacia los lados, sino hacia arriba. Como pueden darse cuenta aquí, generamos esta pequeña convexidad. ¿Sale? Ahora, cuando quitamos la fuente de calor, empieza el efecto a la inversa, a contraerse. Pero como ya hubo un aumento en su dimensión hacia arriba, se genera un acortamiento en la zona superior, en este caso de esta barra. Ese acortamiento genera ese efecto de un esfuerzo. Sin necesidad de aplicar una carga, se genera ese esfuerzo residual por contracción. ¿Sale? Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque cuando se combina en una soldadura el esfuerzo residual más presencia de hidrógeno
y más una microestructura frágil o una fase frágil, podemos tener un agrietamiento en frío, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una soldadura de ranura en la parte de arriba y una soldadura de filete. Recordemos que la soldadura en estado líquido se expande y cuando se enfría se contrae. Esa contracción me puede generar una deformación angular, como podemos ver aquí, y también de esta manera en una junta en T de filete. Y esos esfuerzos residuales, vuelvo a repetir, es importante eliminarlos. ¿Cómo se eliminan? Se puede meter la pieza soldada a un tratamiento térmico posterior a la soldadura que se conoce como el stress relief. ¿Sale? Nada más aquí hay un dato importante y ya vamos a ir relacionando los conceptos que hemos visto previamente. Si buscamos en las normativas acerca de un stress relief, comúnmente te van a limitar la temperatura del horno. ¿A cuánto? ¿A 600 o a 650 grados centígrados? Si se dan cuenta, esas son temperaturas que están por debajo de la línea A1 de transformación inferior, ¿verdad? Que nos daba más o menos 723 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el alivio de esfuerzo solamente es liberar el esfuerzo que ya vimos cómo se genera. No es para cambiar de fases, ¿sale? Para cambiar de fases en sí tendríamos que llevar a una temperatura de transformación. Existen otros medios mecánicos como la vibración, también nos sirve para aliviar los esfuerzos o lo que se conoce como el penning o el martilleo en las juntas de soldadura para hacer una deformación plástica y hacer que los esfuerzos se liberen. ¿Sale? Vamos a ver este tema rápidamente. Este tema es bien importante, la difusión. Y la difusión es bien importante entenderla porque de aquí se deriva el tipo de agrietamientos que les mencioné, el agrietamiento en frío. Cuando existen tres condiciones presentes al mismo tiempo que aquí lo vemos, la presencia de hidrógeno, la microestructura frágil. ¿Cuál es una microestructura frágil? Cuando hablamos de una microestructura frágil, es una microestructura que tiene alta resistencia a la tensión, alta dureza, pero baja tenacidad. Por ejemplo, una vainita o una martensita son fases frágiles. Cuando tenemos esa fase, sobre todo en la zona afectada por el calor, más hidrógeno, más esfuerzos residuales, tengan por seguro que vamos a tener agrietamientos en frío. Y el problema de los agrietamientos en frío, señores, es que pueden no aparecer inmediatamente que la soldadura se enfrió. Pueden aparecer hasta 48 o 72 horas después de que la soldadura ha sido terminada. Por eso, algunos códigos de fabricación limitan que la inspección visual final y la inspección por ensayo no destructivo final se realice hasta estos tiempos. ¿Y por qué? ¿Y la difusión de qué se trata? La difusión es el movimiento del átomo, en este caso de hidrógeno, a través de la microestructura o del arreglo cristalino. El hidrógeno tiene el tamaño atómico más pequeño, por eso es el primerito en la tabla periódica. Esa característica hace que sea fácil que entre en la estructura cristalina de manera intersticial en el acero. Esta difusión se hace más presente o mayor cuando aumentamos la temperatura, es decir, cuando soldamos, ahí se mete el hidrógeno. Y cuando se enfría ya no se siente a gusto dentro de la estructura cristalina y tiende y quiere salir, es decir, a difundir. Y si tenemos presencia de una microestructura frágil y un esfuerzo residual, pues den por hecho que vamos a tener esa fractura. Pues señores, hasta aquí la presentación. Pues sí nos llevamos creo que unos 10 minutos, 15 minutos más de lo que habíamos definido, pero bueno, era bien importante que quedaran claros esos conceptos. Vamos a pasar, primero muchas gracias por la atención. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Ok, pueden escribir pueden hacerle por el chat, pueden copiar por favor las preguntas que tengan del tema. Ya vamos a ver. Bien. ¿Alguna pregunta a los participantes? De igual manera, si quiere pueden abrir su micrófono y hacer la consulta que tengan. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está?
Buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor, mi nombre es Luis Agame, ¿cómo le ha ido? Todo excelente por acá en Jalisco, Luis. Espero que también por allá, ¿de dónde nos estás viendo? De Colombia, Cartagena. Excelente, saludos a la gente de Cartagena. Gracias. Profe, una pregunta. Bueno, pregunta no. Bueno, más que todo una pregunta, por decirlo así. Cuando una junta se le aplica se le aplica su respectiva soldadura, ya estoy hablando de acero inoxidable 321, se le aplica soldadura, luego se somete a a un tratamiento térmico. ¿Por qué la soldadura se agrieta? Muy bien, Luis, mira, la presentación ahorita se enfocó solamente a aceros al carbono, pero estos temas de metalurgia también aplican a aluminio, a inoxidables, por ejemplo, que son los materiales comúnmente utilizados en la industria. En el caso de los inoxidables, sobre todo lo de las series 300, que me imagino que es el de tu caso, los aceros inoxidables austeníticos, ahí sucede algo a la inversa de lo que acabamos de mencionar. Decíamos que para aceros al carbono el enfriamiento debe ser muy lento. En cambio, para aceros inoxidables, sobre todo los austeníticos, el enfriamiento lento no le conviene. Necesitamos un enfriamiento rápido. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el diagrama de fase del inoxidable austenítico, no recuerdo ahorita el nombre de una fase presente que está creo que a 800 grados Fahrenheit. No sé si es 800 Fahrenheit o 800 grados centígrados, no tengo el dato así a la mano exacto. Pero mantener mucho tiempo el acero inoxidable a esa temperatura genera lo que se conoce como en inglés es sensibilización, que no es otra cosa que remover el cromo del inoxidable austenítico, y al remover el cromo dejas expuesto a que inicie corrosión en la soldadura. Entonces, recomendación, aceros inoxidables austeníticos sí se debe enfriar rápidamente. De hecho, si quieres déjame mostrarte aquí un slide, si me permiten presentarlo. A ver. Sí, preséntalo. Claro, profesor, A ver. para mayores respuestas. Claro. Sí. Mira. Okay. Aquí estamos, a ver. Estoy buscando el slide. Tenía 29 años y era el sexto senador más joven en la historia del país. Y era parte de posicionar a su primera gran pérdida. Un accidente automovilístico le quitó la vida a su esposa y a su hija de 20 años. ¿Puedo contar algo? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Hoy en día tengo entendido que el 321 ya no se trata térmicamente, no se alivia. ¿El 321? Porque además es muy peligroso el enfriamiento, corre mucho riesgo de quemarse, porque tiene que ser un enfriamiento pero violento, es decir, en agua, lanzarle agua. En lo que yo sé ya no se hace el tratamiento térmico. Sí, va a depender mucho ahí también de las especificaciones de fabricación. No tengo pues experiencia con ese acero, el 321. Es de la serie 300, seguramente es un inoxidable austenítico. Pero sí, lo que sí es cierto es que existe una fase en el inoxidable austenítico que genera la fase sigma, que genera agrietamientos en caliente, ¿sale? Entonces, comúnmente esta fase o estos aceros son los que tienen mínimo 12% de cromo, y es la temperatura crítica de los 800 a los 1600 grados Fahrenheit o 426 a 870 grados centígrados.
Entonces, a esta temperatura se forman carburos de cromo en los límites de grano. Estos carburos es la combinación de carbono con el cromo. Entonces quita de la matriz, quita el cromo y se aloja en el límite de grano, dejando expuesto. Al quitarle el cromo le quitas la propiedad de inoxidable, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Calentamientos y enfriamientos a partir de la temperatura de los 1250 grados centígrados. De ahí bajar rápidamente la temperatura. Y precisamente aquí ese tratamiento se conoce como templado. Y la finalidad es evitar la precipitación de ese carburo o sensibilización, es el concepto, en inglés sensitization, ¿sale? Y esta es la temperatura que se recomienda, de los 1950 a los 2000 grados Fahrenheit, y de ahí hacerle un templado a la junta. Profe, eso es, bueno, listo. Yo estuve liderando una vez el proceso de precalentamiento con respecto a ese material. Eso más que todo, pues, no las características pues que dio el cliente con respecto a eso era que nosotros teníamos que llevar ese precalentamiento a 900 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros íbamos, bueno, la empresa que subcontratamos nosotros para ese proceso, sí, ella iba metiéndole digamos que cada hora le iba metiendo 100, 150, 200, hasta alcanzar la temperatura de 900 grados Fahrenheit. Ya. Y nuevamente le hacíamos ultrasonido para verificar el temple de material. Amor, y que tráeme no mi se haya cargador, rajado. porfa. Ya. Por eso fue que le pregunté, ya ahora entiendo, he obtenido una mayor respuesta con respecto a eso. Gracias. Sí, fíjate, no sé si era estructuras o era tubería lo que estaban trabajando. Era una tubería acero inoxidable 321 para fluido de amoníaco puro. Ya. Okay. Sí, en el caso de las estructuras donde tenemos un poco más de experiencia, fíjate que para aceros inoxidables limita la temperatura de precalentamiento precisamente para evitar estos cambios o esa sensibilización en el material. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Lázaro, no sé si has podido ver el chat. Jesús Antonio Gómez ha copiado sobre un acero con un porcentaje de carbono menor a 0.15. ¿Hasta dónde llega su capacidad de temple? Es lo que él coloca, ¿no? Si pudieran ayudarlo con eso. Sí, mira, conforme el contenido de carbono se va aumentando, se incrementa el nivel de templabilidad del material. Veíamos que es importante, esa capacidad de temple va a estar relacionado con la velocidad de enfriamiento. Realmente un material de bajo carbono, por ejemplo, estoy hablando de menor de 0.12 tal vez, su templabilidad va a ser baja. Sin embargo, un enfriamiento brusco, al final del día vamos a tener fases presentes con propiedades mecánicas inferiores. Entonces, la respuesta es una templabilidad, vamos a llamarla media, pero que está relacionado directamente con su velocidad de enfriamiento. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta a los presentes? Bueno, fíjense, quisiera aprovechar el momento de igual manera para comunicarles que parte de esta formación y este webinar es para nosotros también colocar ante ustedes a la orden un proyecto que tenemos para la preparación para ustedes obtener en las tres partes, la parte A, la parte B y la parte C, de su preparación para presentar su certificación
como CWI por AWS. Esta preparación en manos de Coalescencia, aportada por el ingeniero Lázaro Magaña, en las tres partes que son necesarias para el estudio, para nosotros poder realizar nuestra certificación ante AWS. Es una de nuestro aporte con el fin de que este webinar forma parte de todo el módulo de la parte A, de la parte de fundamentos, de la preparación, y pueden ver y ya demostrado ante ustedes la capacidad de entendimiento sobre los temas. De igual manera, quiero plantearles lo siguiente. Este webinar es un webinar que no tiene costo alguno. Sin embargo, nosotros hemos hecho le vamos a hacer una pequeña propuesta. Nosotros vamos a tener a su disposición, vamos a tener un manual sobre el tema de la metalurgia. Vamos a tener la presentación que se realizó, vamos a poderla otorgar, la presentación, el manual, y vamos a, de igual manera, en nuestra plataforma, van a poder visitar nuestra página web www.jjadiestramiento.com. Tenemos un aula virtual. En esa aula virtual va a estar colocado el libro de práctica, ¿ok? Una parte práctica donde van a haber una serie de preguntas de selección, el modelo que se realiza cuando presentamos AWS. Okay. Ese libro de práctica con la finalidad que ustedes puedan desarrollar esa consulta y así tomarlo como práctica sobre la metalurgia, ¿no? Una vez terminado eso, perdón. Profesor Ojeda, disculpe, ¿me repite la página, por favor? ¿qué? jjadiestramiento.com. jjadiestramiento.com. Perfecto. Dentro de la página, tener buena técnica y rendir en el tiempo adecuado de realizar la práctica, para así tener eso. Entonces, esto que le estoy planteando, nosotros lógicamente por gastos administrativos que esto ocasiona, nosotros vamos a plantear que es necesario cancelar solamente $10 por lo que ya le he planteado. ¿Ok? Ese va a ser el costo de lo ya planteado, $10 solamente. Y sobre el plan de preparación de las tres partes del examen, de la preparación CWI, bueno, estamos totalmente a la orden. Es un plan bastante, como ustedes saben, la preparación para CWI no puede, nosotros, Coalescencia y JJ, siempre nos hemos planteado que 40 horas de entrenamiento no es suficiente para realizar un examen de esa magnitud. Entonces nosotros tenemos un plan adaptado a las personas que lo toman, desde 2 meses, 4 meses y 8 meses, de acuerdo al tiempo de preparación de cada persona, al tiempo que desee prepararse. ¿Ok? El ingeniero Lázaro se realiza un plan de estudio y tienen la sala directamente para hacer todos esos estudios. Esos mayores detalles los pueden tener, nos solicitan la información, todos tienen el WhatsApp, pueden escribirnos por el WhatsApp solicitando esa información y nos hacen llegar su solicitud de lo que les acabo de plantear sobre el manual, la presentación, obtener su entrada al aula virtual para realizar la práctica y posteriormente tener su certificado de asistencia al webinar. ¿Ok? Eso es lo que quiero plantear. Y aprovecho la oportunidad para darle muchísimas gracias a todos los presentes por compartir con nosotros este momento, y que es algo que nos motiva al mundo de la soldadura. Nosotros en JJ estamos ubicados en Lima, Perú. Estamos acá realizando formación de soldadores, realizamos la formación de inspectores de soldadura
y precisamente espero que continúen con nosotros de la mano en las redes y por nuestra página web pueden ubicarnos. ¿Okay? Muchísimas gracias de verdad y bueno, estamos totalmente a la orden. Todos tienen el WhatsApp por el número por donde se pueden conectar para solicitar la información necesaria. ¿Okay? Bueno, de verdad que muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta que hacer. Estamos abiertos para que puedan conversarlo. Muy amable por existe la posibilidad de regalarme el video. Estamos, bueno, como ustedes conocen, Google Meet no permite grabar la programación. Sin embargo, estamos realizando, pero no sé si se estuvo gestionando algo para lograr grabarlo. Y de ser así, lo vamos a compartir. Eso no va a haber problema. ¿Okay? Pero sí tenemos que... Sí, José, sí se pudo grabar. A ver, entonces déjame verificar. Sí se pudo grabar sin problemas. Yo creo que el jueves, a más tardar la próxima semana, pudiéramos tenerlo ahí, José y un servidor, y compartirlo en las redes sin ningún problema. Perfecto. Entonces sí vamos a tenerlo. No se preocupen por visualizar mejor el video con mayor detalle y así desarrollar ese conocimiento que realmente nos hace mucha falta ponerlo bastante en práctica. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaratoria que necesiten? Buenas noches, profesor. Les agradecería esa acción. Sí, no se preocupen. Muchísimas gracias a ustedes, Diego, muchísimas gracias, Luis Rafael, muchas gracias, don Carrasco, excelente, muchísimas gracias a ustedes y los invito por nuestra parte, los invito a transmitir realmente conocimiento, transmitir que gastemos bastante tiempo en ayudar a las personas. Cada uno de nosotros tiene un potencial y cada uno de nosotros puede aportar en el crecimiento general de todos nuestros compañeros de labores, de todos nuestros compañeros de trabajo. JJ tiene una visión, considero, formo parte de JJ, que es una de las partes que me motivan mucho en formar a las personas integralmente, ¿no? Por eso hago un llamado siempre a los soldadores, que realicen formación, para que puedan crecer profesionalmente. Y los ingenieros, inspectores que no son soldadores, porque han dedicado su tiempo también al estudio, bueno, a regalar información y también los invito siempre a desarrollar entrenamientos de soldadura para que se conozca realmente el mundo y el arte de la soldadura, que es parte de lo que nos apasiona, ¿no? Muy bien. Carlos Romero, Gutiérrez. Sí, como comentario adicional, ahí creo que algo que comentó José muy importante y relevante es que podamos compartir información técnica que nos ayuda a todos. A veces nos volvemos un poco celosos y decimos, sabes que a mí me costó mucho trabajo entenderlo, comprenderlo o pagar por un curso. Seamos más, desarrollemos más la empatía con nuestros compañeros de trabajo, y se trata de sumar, ¿verdad? De sumar, y ese tipo de experiencia que podamos tener, o ciertos conocimientos, o alguna especificación, algún artículo, algo, poderlo compartir y sumar. Realmente es muy importante, porque con una persona que capte esa información para sí y también que él lo comparta a los demás, creo que ganamos todos. Y también, si tienen algún tema en particular que quisieran que se desarrollara, sin problemas, pueden ahí comunicarse con José o con un servidor. Por ahí les voy a presentar, creo que no lo puse mucho tiempo, mi contacto. También con gusto, alguna duda, alguna solicitud de algún material, de algún libro, sin problemas, me pudieran contactar. No sé si se alcanza a ver ahí
el teléfono, y las páginas que tenemos en Facebook como Coalescencia y también por YouTube. Entonces, esos son los medios, y pues agradecerle mucho su tiempo y el interés por estos temas que para un servidor es apasionante. Les agradezco mucho. Lázaro, quisiera que si puedes darnos unos puntos importantes sobre el plan de preparación, sobre las 3 partes de CWI que se están desarrollando. Sí, miren, este seminario digital, llevamos trabajando con él, ya vamos para 2 años. Se empezó en marzo de 2019. El objetivo principal es atender la necesidad que hay para formar una estrategia integral para el aprovechamiento satisfactorio del examen de certificación, porque actualmente las empresas que dan este tipo de preparación de manera presencial lo limitan a 48 horas, algunos hasta 56 horas, pero al final del día un servidor considera que es mucha información en tan poco tiempo. Entonces, si tú eres una persona autodidacta, te has preparado por tu cuenta, tal vez esas 48 horas, esas 56 horas de manera presencial le vas a sacar provecho, pero si no, siento que se satura mucho de información. Entonces, un seminario digital ofrece esa alternativa de poder prepararte en el tiempo que tú consideres necesario, como bien dijo José, desde 2 meses hasta 8 meses. Entonces, en ese tiempo, tú defines primero el tiempo, y nosotros te preparamos un cronograma de estudio con fechas definidas, con temas, módulos, cláusulas definidas, para que vayas avanzando. ¿Y cómo trabajamos? Al menos un servidor trabaja a través de una plataforma, de un grupo privado en Facebook. Una vez que tú nos contactes y decidas tomar la preparación, puedes tomar inclusive solamente un módulo, o los 3 o 2, dependiendo tu necesidad. Entonces te damos acceso a ese grupo privado en Facebook, y ahí están precargados todos los videos. La manera la exposición es muy similar a lo que acabamos de ver el día de hoy. De hecho, esa presentación forma parte del módulo 8 de ese seminario digital, obviamente extendido hacia los temas de inoxidable, aluminio y el proceso TIG, para este tema, y de esa manera nosotros te vamos apoyando en tu formación. Hacemos un grupo en Facebook, en WhatsApp, para poder intercambiar información, dudas, comentarios acerca de los temas. Y una vez que se llega el tiempo definido de la fecha del examen, en común acuerdo entre el coordinador del seminario y el candidato o el participante, se define fecha y hora para hacer el examen. Y el examen es precisamente también digital. Te mandamos un link y tú vas contestando las preguntas. A final de cada parte, de la parte A, parte B y parte C, se te entrega un resumen estadístico de tu aprovechamiento, básicamente considerando 2 cosas. Tu aprovechamiento, recordemos que el examen CWI, para hacer de CWI necesitas mínimo 72%, y aparte, cada parte del examen tiene un tiempo definido para contestar. Entonces nosotros te presentamos una tabla con el aprovechamiento que tú obtuviste en cada una de las partes, en tu calificación y la eficiencia con la que contestaste las preguntas, cómo administras el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es bien relevante. Muchas personas tienen el conocimiento, tienen la experiencia, pero el tiempo juega en contra de ellos, ¿sale? Entonces es importante definir esa estrategia que consideramos en este seminario muy completo. Te podemos ayudar sin ningún problema. Estás sin mute. Perfecto. Bueno, de verdad, entonces, muchísimas gracias. Quedamos totalmente a la orden. Espero que la información haya llegado a todos de la mejor manera, y sigan contando con el apoyo del grupo JJ y Coalescencia.
¿ok? Nuestra visión, como le hemos planteado, es el entrenamiento, la formación y desarrollar, ¿ok? Desarrollar en cada una de nuestras actividades, tener el personal calificado, el conocimiento necesario, y si no lo tenemos, tenemos que pedir la ayuda necesaria, ¿ok? Bueno, Hola, entonces, buenas noches. muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Romero, soy de Perú. Y bueno, primeramente quería dar gracias por este tiempo que han dedicado, ¿no? Para compartir sus conocimientos. Entiendo que este pequeño webinar ha tratado del módulo 8 del Welding Inspection, ¿no? Welding Inspection Technology. Y en verdad el tiempo ha sido muy corto para poder abarcar más aún. Pero ¿ustedes creen, ingeniero Lázaro, buenas noches, usted cree que de repente haya otra oportunidad donde se pueda compartir de repente otro módulo así de una manera resumida? Esto ayudaría bastante, creo, a personas que estamos recién empezando, ¿no? Por este camino. Esa era mi consulta y gracias por todo. ¿Qué tal, Carlos? Gusto en saludarte. Sí, sin problemas, por eso mencionaba hace un momento, si tienen algún tema en específico que quisieran que desarrolláramos, no le veo problema. La verdad que para mí es un gusto y un placer poder compartir ese tipo de conocimiento, ¿no? De experiencias. Y sí, sería cuestión nada más de que nos pongamos de acuerdo qué tema, inclusive del tema de los módulos del Welding Inspection Technology que quisieran que desarrolláramos y sin ningún problema. Tal vez no sea completo de lo que se ve en el seminario digital, por el tiempo precisamente. Hay temas que se llevan hasta 4 o 5 horas en exposición, ¿verdad? Entonces, un webinar de ese tiempo sí es un poquito complicado. Vamos viendo cómo hacemos un webinar con un tema del Welding Inspection Technology, igual como ahorita, de 1 hora será suficiente. Genial, me parece genial. Igual voy a estar atento a las publicaciones de JJ y como dice, no, de todas maneras de repente no va a alcanzar el tiempo, pero se puede hacer algo rápido, ¿no? Y algo muy nutritivo como lo que fue hoy día. Esto ayuda bastante a las personas que estamos comenzando. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, Carlos, y aprovecho de igual manera el momento y tu planteamiento. Nosotros, y te agradezco mucho que estés pendiente de nuestras publicaciones. Se han hecho, JJ también siente mucha preocupación y presta mucha atención a los jóvenes que están iniciando y que quieren iniciar en el mundo de la soldadura, ¿no? Por eso nosotros también realizamos pequeños webinars de temas sobre la inspección, los procesos de soldadura, todo eso. Entonces, tal como lo dice Lázaro, solamente escríbanos, estudiamos la manera de hacerlo y lo compartimos. Por eso no hay ningún problema. Y de igual manera los invito, ya que tú, Carlos, estás en Perú, te invito, pasa la voz. Pueden acercarse a JJ, la formación de soldadores, formación de inspectores, y bueno, la formación de inspectores nuestra de JJ inicia desde el nivel básico y como pueden ver tenemos el apoyo de Coalescencia para tener la preparación para la certificación como CWI, que es un tema importante dentro del área de la soldadura. Entonces, realmente una vez más le doy muchísimas gracias a todos y tengan muy en cuenta lo que nosotros le hacemos, la propuesta que le hacemos. ¿Ok? Si alguna otra persona desea hacer algún otro comentario, se lo agradecemos enormemente.